Buenos días, mi nombre es Mónica Meléndez, soy la directora del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma, Idiomas Ricardo Palma, y estamos en vivo a través del fanpage de Idiomas, así como a través de la página de Facebook de la Universidad Ricardo Palma. Y le damos la bienvenida a Juan Manuel. ¿Cómo está Juan Manuel? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mónica, qué alegría muy grande estar aquí contigo y con esa audiencia académica, con esa comunidad de la Universidad Ricardo Palma y sobre todo de Idiomas Ricardo Palma. Fui Qué lindo. hidratando el cuerpo y muy contento de esta segunda sesión. La primera ha sido gratificante para mí, por lo menos, por los reencuentros con la comunidad de la Ricardo Palma. Hoy he migrado a una librería amiga como es Vallejo, Librería y Café, y la emoción es la misma, el compromiso es siempre elevado y espero que sea nutritivo y que sea valioso para ustedes. Claro que sí. Yo quisiera terminar con dos cosas. Nosotros estamos comprometidos a extender esta experiencia más allá de las 3 sesiones a través de 2 actividades. Para el verano, nosotros estamos publicando un libro que es muy especial para la universidad y para el Centro de Idiomas, escrito por Juan Manuel, que combina 2 cosas muy importantes: la cultura, el aprendizaje del idioma y cómo poder hacer esa sinergia, cómo poder entender la cultura desde el punto de vista del idioma. Este libro va a ser publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma en el verano del 2022. Y durante las siguientes semanas vamos a estar escuchando las reseñas y las recomendaciones de Juan Manuel sobre muchos más libros a través del programa Nota Universitaria. Entonces nos alegra seguir contando contigo y nos complace seguir aprendiendo de todo lo que tienes que compartir. Yo te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy bonito el escenario. Muchísimas gracias, Mónica. Y iniciamos esta segunda sesión de nuestra conferencia, 21 libros para esos 200 años. Lo que quiero adelantar es que para esta sesión volví a revisar esas miradas panorámicas que existen de la literatura peruana. No sé si ustedes han leído a James Higgins. Yo lo he leído siempre con mucha admiración. Higgins tiene un libro importante, entre varios más, que se llama Historia de la Literatura Peruana. Y lo que hace Higgins aquí, y a mí me gustó mucho, es recordar primero el rol que tiene alguien como Antonio Cornejo Polar, cuyo libro Escribir en el aire es uno de los pilares para mí de la comprensión de la literatura peruana de un modo mucho más moderno. Y Higgins también cita otro libro importante para dar una mirada panorámica de la literatura peruana, y es el libro de Carlos García Bedoya, titulado La literatura peruana en el periodo de estabilización colonial. Higgins repara en estos 2 libros, pero dice algo más que creo que es una idea fuerza para iniciar esta conferencia. Dice él: en las últimas décadas, nuestro concepto de la literatura peruana ha cambiado de modo fundamental, y esto es clave. Hoy en día se acepta que, siendo el Perú un país culturalmente heterogéneo, debemos calificar la literatura no solo obras cultas, escritas en español, sino también textos escritos en lenguas nativas y las tradicionales, vinculadas a la oralidad, tanto en español como en quechua, aymara y las lenguas amazónicas. Lo que nos viene a decir Higgins, entonces, es cuando hablamos de literatura peruana, tenemos que romper el paradigma de que solamente es aquello que hemos visto publicado en un libro, lo digo en una librería, por reivindicar la oralidad. Y eso supone entonces una búsqueda mucho más profunda, mucho más grande, mucho más significativa de esas fuentes que no solamente están, como hemos visto siempre, vinculadas a la órbita de la capital, sino también el mundo andino y del otro lado de los Andes, en la Amazonía. Por lo tanto, entonces Higgins nos recuerda algo extra. En su libro dice: una historia de la literatura peruana escrita en lengua española es incompleta. Es incompleta. Esto es esencial porque el panorama de hoy va a seguir incidiendo en literatura en español y en literatura publicada sobre todo en nuestro país, pero también hay algo que a mí me parece importante, y es que cuando hablamos de literatura peruana, también hay literatura peruana que se publicó fuera del territorio. Y no por eso deja de ser literatura de nuestro país.
Hay literatura publicada no solamente en quechua, aymara y español, también literatura publicada en otras lenguas, como el francés o el inglés, por mencionar algunas. Entonces, cuando miramos la idea de literatura peruana, vamos a ampliar el marco. Por ejemplo, la semana pasada yo hacía alusión a Clorinda Mato de Turner. Hay un libro no muy conocido de Clorinda Mato que a mí me parece fascinante, que a mí me parece digno de recordar y que a ustedes les gustaría mucho seguramente conocer o releer. Clorinda Mato de Turner, lo saben, nació en Cusco en 1852, pero no murió en el Perú, no murió en su Cusco natal. Ella muere en Buenos Aires. Se parece mucho a Juan Bautista Túpac Amaru, que nace en el Cusco y muere en Buenos Aires. Y tienen una vida también de migración y una vuelta por Europa. Clorinda Mato, que nace en 1852, muere en Buenos Aires en 1909. Pero antes de morir, por supuesto que antes de morir, se cumple un sueño de recorrer España, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, Alemania. Y de este periplo europeo, escribe un libro llamado Viaje de Recreo, que se lanza póstumamente, se lanza a su muerte en Buenos Aires. Yo no he encontrado el libro en venta en el Perú. Yo lo he leído en Barcelona, donde vivo, como ustedes saben. Y hay un fragmento que quiero leer para ustedes, un fragmento de las páginas iniciales de este diario de viaje, y que les voy a leer por razones que ya comprenderán. Lo primero que quiero decirles es que habíamos hablado la semana pasada de Juan Bautista Túpac Amaru, que termina en un exilio en el norte del África. Habíamos hablado de Peregrinaciones de una paria, de Flora Tristán, que también tiene que ver con el viaje. Y es que para mí la literatura, que es una aventura en torno a un texto, es también definitivamente un tipo de creación donde el viaje le es inherente y le es parte de sus grandes tópicos. Entonces, en el libro Viaje de Recreo de Clorinda Mato tenemos este fragmento que quiero yo precisar. Navegando siempre a flor de aguas tranquilas, vislumbramos, por fin, la esperanza de pisar tierra, pues el nombre de Santa Cruz de Tenerife se repite de boca en boca y allí aparece como oasis a nuestras fatigas. Clorinda Mato está viajando a Europa desde Buenos Aires y está por llegar a las costas españolas. Dice ella, y esta es la parte significativa, arribamos, ha soltado anclas el buque y recibida la visita sanitaria, que no encuentre enfermo ninguno a bordo. Nuestras ilusiones de desembarco se han desvanecido al soplo de una información del Departamento de Sanidad, que da el tifus y la bubónica como pestes reinantes en Buenos Aires a la salida del barco el 27 de mayo. Lo que está contando Clorinda Mato 110 años atrás es que el barco ha salido y que posiblemente está llevando un problema médico que puede llevar al confinamiento de los viajeros y del cual hay que tomar precauciones, piensan las autoridades españolas. Continúo. Se ha prohibido desembarcar y quedamos contemplando el puerto de la Cruz. En cambio, la nave está rodeada por una avalancha de botes donde los mercachifles sirios, que no creo que sean sirios, sino marroquíes o argelinos, pero ella dice sirios, van con cargamento de tejidos, pañoletas, mantelería, baratijas, fruta, versas, que mediante cuerdas y canastas colgantes se manda a los compradores de nuestra ciudadela flotante, que es el barco. La abundancia de guindas, albaricoques y plátanos ha invadido la cubierta. El comisario de a bordo me brinda sus servicios para enviar mi correspondencia a la tierra, ¡a tierra! Y desde aquí hago mi saludo a las relaciones de América por medio de las popularizadas tarjetas postales. Piensen eso, 110 años atrás, la tarjeta postal es una novedad y ella desde el barco las remite. Enfrente, dice, se levanta el pintoresco edificio de un hotel que tiene sus ventanas y su castillo sobre el mar. Les he leído este fragmento porque hay varias razones. Primero, ¿cómo otra vez tenemos una literatura, como nos pasó con un libro humanista y médico como el de José Manuel Valdés de la semana pasada, donde hablamos de una cuestión sanitaria problemática? Clorinda Mato la enfrenta. Otra vez el viaje. Y otra vez el comercio. Otra vez la vitalidad. Y a mí me importaba darles este fragmento. ¿Por qué? Porque a Clorinda Mato solemos asociarla solamente con Ave sin nido, una novela clave, esencial. Pero Clorinda Mato tiene más registros, como esta, donde hay colorismo, descripción, asombro, sorpresa
y también un encandilamiento narrativo. Clorinda Mato es una de esas autoras a las cuales creo yo que es esencial no solo volver a leer, sino descubrir sus otras manifestaciones creativas. Pues bien, ahora voy a compartirles pantalla porque me parece momento justo para rememorar 2 o 3 ideas de lo dicho en la sesión previa, pero asimismo, dar pase, por supuesto, a lo que nos presenta la fecha de hoy. Así que procedo a compartir pantalla con ustedes. Recuerden que esta conferencia en 3 partes, esta es la segunda, se llama 21 libros para estos 200 años. Y habíamos conversado sobre títulos como El dilatado cautiverio, Memorias sobre las enfermedades epidémicas que se padecieron en Lima el año de 1821, Peregrinaciones de una paria, escrito en francés y solamente traducido al español un siglo después, Museo de Limeñadas, Las tradiciones de Ricardo Palma y Trilce. Pues bien, me escribieron por interno para protestar que no había leído ningún verso del libro ejemplar de César Vallejo, Trilce, que había contado el valor de Trilce, pero que no había mostrado el rol que tiene en la cultura peruana. Así que estoy con la edición hermosa de la Academia Peruana de la Lengua, gentileza siempre de Eliana González, quien me hizo llegar esta edición de carácter facsimilar. Ustedes notarán que respeta escrupulosamente el original. Trilce 1, para ustedes. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración, en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesórea que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz, acada y aloida grupada. Un poco más de consideración, y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles. Decía Huidobro, el poeta chileno, que un adjetivo, cuando no embellece, mata. Es decir, lo que nos recuerda Huidobro es que el adjetivo hay que dejarlo fuera en la escritura poética, salvo que sea imprescindible, salvo que sea tan esencial para la construcción del verso, una conciencia plena del lenguaje. Lo que tiene Trilce de Vallejo, entre tantos atributos, y solamente para conectar con la semana pasada, es que los adjetivos son para ponerse de pie y leerlos en voz alta, lo cual les invito a hacer. Pero entonces, ¿qué nos espera en la jornada de hoy? Habiendo retomado Trilce, y ahí avanzamos a otro puñado de libros, a otra cantidad de libros. Los 2 primeros de hoy no tan conocidos. Uno, Moscow Strong, El torbellino de las grandes metrópolis, de 1933, de la escritora peruana Rosa Arciniega, que tampoco murió en el Perú, que también murió en Buenos Aires y que escribió tal vez el grueso más importante de su obra viviendo en España. Luego tendremos Ruzzi, El pequeño alucinado, que es posiblemente la obra más significativa, la pieza clásica de literatura para niños en el Perú, a cargo de Carlota Carvalho de Núñez, que es además una artista plena, además de escritora, una pintora que hemos celebrado. Y así otro libro más que iremos repasando con ustedes. Lo primero entonces, Rosa Arciniega. En el año 1933, Rosa Arciniega publica esta novela que tiene un filón claramente futurista. Yo quiero contarles primero lo siguiente. Esta mujer que nació en Lima en 1903 y muere, ya dicho, en Buenos Aires en el 99, merece más de un asombro. Primero, si esta novela, Moscow Strong, El torbellino de las grandes metrópolis, es una distopía en que el humano es relegado por tecnologías cada vez más precisas y poderosos, su autora, Rosa Arciniega, es una mujer que representó una modernidad que rompía con los paradigmas del pasado.
Arciniega gustaba lucir traje y corbata. Les confieso que me puse esta corbata larga que ya no suelo usar y que habrán notado porque era una forma de homenaje a Arciniega. Yo ahora uso las corbatas Michis, perdonarán mi guachafería. Pues bien, ella, Arciniega, gustaba lucir traje y corbata entre hombres, salvo cuando tenía una misión, montarse en un avión para pilotearlo. Rosa Arciniega era leída de Madrid a Lima y de Buenos Aires a Nueva York. Una popularidad literaria que yo creo que debería recuperarse. Por ejemplo, si bien Moscow Strong es una de sus novelas más emblemáticas, que ha sido recuperada en una edición española de Renacimiento y que se ha publicado también en Perú recientemente, me parece que por Peso Pluma, ella tiene, por ejemplo, un libro de cuentos que a mí me gusta mucho, que es significativo por razones que ahorita diré, se llama Playa de Vidas. Sucede que la memorable Rosa Arciniega es una escritora que sobre todo cree en el poder de lo narrativo. Ella escribe novelas, escribe cuentos, cuentos incluso de cabaret. Ese Madrid de 1930 que ustedes pueden imaginarse posiblemente luego de haber visto una serie como Las chicas del cable. Pues bien, ese mundo es representado por una limeña 90 años atrás. Y es un abordaje que tiene cualidad para discutir el machismo imperante, la cierta pusilanimidad de los personajes masculinos frente a estas mujeres que tienen un poder por ratos maternal, por ratos de disrupción y siempre son fascinantes, siempre están mirando a esos hombres llorar o lloriquear. Por otro lado, ella era biografista, escribió biografías, hacía ensayos y artículos. Rosa Arciniega, entonces, es una de esas voces que por lo general no es muy conocida en el Perú, creo que es bastante desconocida, diría incluso yo, siendo una personalidad internacional, por guachafo que suene la palabra, lo es. A mí me gusta, por ejemplo, decía yo, Playa de Vidas, este libro de cuentos de Rosa Arciniega, que tampoco se publicó en el Perú. Este libro se publicó en Colombia en 1940. Elegí un fragmento para ustedes de este libro de cuentos de Rosa Arciniega. Dice así: aparecía diariamente todos los amaneceres por la parte este de la ciudad, con la misma cara invariable, fresca, limpia, alegre, con el mismo vestido largo, acorsetado, ridículo, al margen de toda evolución modisteril, con el mismo peinado alto, ahuecado, modelo principios de siglo, con el mismo manojo de flores blancas en la mano. Se hubiera podido llamar a esta mujer el fantasma blanco de la aurora, como a otras mujeres se les llama los fantasmas negros de la noche. Nadie sabía dónde ni cuándo lavaba su único vestido, ni en qué espejo, de cristal o acuático, se peinaba. Pero sus ropas iban siempre flamantes, su pelo también cuidado, brillante, terso. Se le sabía vagabunda y bohemia, pero su figura tenía algo de señorial y aristocrática. Cuando uno piensa en Rosa Arciniega, está hablando de una autora muy distinta. No pertenece a la tradición de autores peruanos de ese entorno y de ese momento, como nombres emblemáticos, Valdelomar, Martín Adán, posteriormente Mariátegui. No, Rosa Arciniega tiene otra mirada y por eso es importante revalidar Moscow Ström, que parece la novela esencial de ella, porque además es futurista, sino incluso esos libros de cuentos en los cuales, como Playa de Vida, donde tenemos una mirada que yo sí percibo, que es una mirada femenina, y lo digo esto como un atributo, en la medida que nos permite mirar, percibir de otro modo la experiencia de la constatación del personaje principal. ¿Y qué capacidad tiene Arciniega para pintar, bosquejar, delinear a sus protagonistas? Pues bien, Rosa Arciniega es para mí una de estas personalidades que me doy el gusto de traer a ustedes, porque sí creo que Moscow Ström y otros libros de ella, pero Moscow Ström en especial, pertenece a este listado clave
de los libros 21 para estos 200 años. Perdonen que por rato miraré, porque va llegando gente amiga que mientras sigue la transmisión de esta conferencia se asoma a saludarme, porque hoy parto de nuevo a Barcelona y esta es la última actividad pública que realizo en la entrañable ciudad de Lima, que es la mía, por la cual tengo un amor masoquista, como podrán imaginarse. Pues bien, si es lo que hemos dicho de Rosa Arciniega, Moscow Strong, una pieza clave, ahora es el momento de ir a otro clásico del Perú. Y ese clásico es una pieza de libro para niños, pero que no es una infantilidad, sino todo lo contrario. Un libro que nos permite mirar de modos muy particulares, muy significativos, muy esenciales, lo que supone el Perú visto desde el rostro, desde la postura, desde la posición de una gran amante de nuestro país, como es Carlota Carvalho. Así que voy a compartirles de nuevo pantalla, si ustedes me permiten. Y aquí va. Ruzi, el pequeño alucinado. Ruzi es un libro publicado en 1943. Aquí tienen la portada original de Ruzi. Es uno de nuestros libros de estos 21 del listado, el octavo que tratamos. Yo quiero decirles lo siguiente de antemano. Carlota Carvalho de Núñez, Cota Carvalho, nace en Lima en 1909, fallece en 1980 en esta ciudad. Y lo primero que quiero resaltar es que a mí ella me lleva siempre a pensar en Selma Lagerlöf, la primera mujer que gana el Premio Nobel de Literatura. Selma Lagerlöf lo ganó en 1909, unos años después de publicar El maravilloso viaje de Nils Holgersson, un libro que me parece de lectura nunca obligatoria, sino de lectura combinatoria, de lectura persuadida, para quien quiera no solamente sentirse un niño otra vez en la lectura, sino quien quiera aprender las artes de narrar y contar con gran aliento. Pues bien, El maravilloso viaje de Nils Holgersson es una novela para niños en que el protagonista recorre Suecia de extremo a extremo. Y es algo equivalente lo que hace Cota Carvalho con Ruzi, su protagonista. Él recorre costa, sierra y selva del Perú, pero hace algo mejor. Cota Carvalho hace algo en lo cual, creo yo, supera a Selma Lagerlöf, siendo extraordinario por varios aspectos el libro suyo, que le sirve, creo yo, de estímulo y de modelo. Ruzi es un espíritu del río, y por lo tanto él peregrina, y el libro peregrina entre leyendas populares e historias ancestrales. Entonces, cuando uno piensa en Ruzi, el pequeño alucinado, que es el nombre completo del libro original, hay una edición muy reciente, no tan reciente, hace algunos años, de SM, ilustrada por el hijo de Cota Carvalho, por Rodrigo Núñez, que es una edición hermosa, además, una edición bonita, cuadrada, que yo recomiendo que la vean. Pues bien, a mí lo que me importa resaltar de los varios aspectos que tiene Ruzi de Cota Carvalho es que aquí tenemos esa ambición de mostrarnos el Perú en sus varias latitudes y regiones, pero no hacerlo solamente como una inclinación paisajista de los elementos naturales, sino que, haciendo caso a lo que decía James Higgins en la cita que les he brindado al comienzo, esa hermosa propuesta publicada por la Universidad Ricardo Palma, es que ella, Cota Carvalho, tiene el olfato, la voluntad y, por supuesto, el valor de traer las leyendas orales, corales y anónimas e insertarlas en su propuesta letrada. Entonces, con Cota Carvalho tenemos no solamente un clásico de la literatura peruana, sino también una pieza clave de reivindicación de saberes ancestrales que, con la pluma encantatoria que tiene esta fascinante mujer que hace arte de tantos modos, nos vuelve y nos regresa el rol que tiene el rescatar no solamente las culturas prehispánicas, sino comprender que
aquellas tradiciones y leyendas siguen siendo vigentes en nuestro país, en muchos lugares de nuestra nación. Entonces, Rutsi, el pequeño alucinado, es una mirada letrada a un mundo oral, coral y anónimo que no es ajeno a nosotros, sino que está imbricado en nuestra visión del mundo, que alimenta nuestra visión del mundo y que cada vez debería ser impulsado para constituir de manera más sólida, más completa, más múltiple nuestra identidad. Esos son los dos libros, los ya mencionados, los menos conocidos posiblemente entre ustedes. Vamos ahora a visitar 5 libros que tal vez les sean más próximos, más afines, más cercanos. Y es que este recorrido tan personal de 21 libros para estos 200 años involucra también no solamente literatura, sino también aquellas publicaciones que están desde el plano de las humanidades, dialogando con la cultura peruana en su visión más amplia y extendida. En ese plano, yo no puedo dejar de mencionar un libro para mí ejemplar como escritor, porque está escrito con una inmensa voluntad de estilo, con un rigor argumentativo y con una capacidad para seducir con la palabra, como es El nombre del Perú, de 1951, de Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea es uno de nuestros grandes historiadores del siglo XX. Raúl Porras Barrenechea fue nuestro gran experto en las crónicas de la conquista. Raúl Porras Barrenechea, además, tenía una pregunta que quería solventar y resolver para la posteridad. Y es, ¿por qué el Perú se llama Perú? Y con esta pregunta, Raúl Porras ensaya, en tanto es un ensayo su libro, una publicación brevísima, brevísima, que se ha reeditado también hace unos años. El nombre del Perú es un libro que, yendo hacia otra vez al plano de la leyenda, del rumor, del me dijeron y te dije, de la primera hora de la conquista y previa, es un libro que nos remonta al siglo XVI para saber por qué nuestro país tiene el nombre que tiene. Y es un libro que te va guiando como si fuera una novela de espionaje, aunque sea un ensayo, en función de qué tiene que ver aquí la idea de Virú, qué tiene que ver aquí la idea del Dorado, qué tiene que ver aquí la idea de Jauja, para llegar hacia Perú. La última página del libro, que no se las voy a leer porque quiero que la busquen, la última página del libro debe ser una de las páginas más hermosas, hermosas en el sentido de la experiencia estética, letrada en este caso, más hermosas de los libros publicados en nuestro país durante el siglo XX. Porque nadie como Porras para conmoverte con el conocimiento. Porque Porras arriesga una respuesta, porque todos sabemos que Perú, y así va uno comprendiendo en el libro, es tierra hacia el levante. Perú entraña ilusión. Perú entraña el anhelo de cumplir las ilusiones. Pero hay algo más. Perú es promesa. Y también, como diría Basadre, posibilidad. Y entonces el libro, brevísimo en verdad, nos lleva hacia esa página final donde Porras tiene toda ese arsenal de conocimiento, como dije al principio, pero también de principio, en tanto valores, de defender un afecto por lo patrio. Y entonces uno, con este libro, no solamente termina amando críticamente más al Perú, sino amándose a uno mismo como parte de una comunidad imaginada, que es una nación, porque esta comunidad no es una comunidad que te desarraiga, sino que se remonta tan atrás. Y así entonces lo que somos en este libro de Porras es también producto de los tantos
de los tantos peruanos y peruanas que ni siquiera, sin usar la palabra Perú, ya nos antecedieron para forjar tierra en esta tierra. Entonces, a mí el nombre del Perú me parece que es uno de esos libros claves de los 200 años, pero claves de las letras peruanas, como lo es, por ejemplo, Garcilaso de la Vega y sus comentarios reales. Entonces, también es importante decir que el nombre del Perú pertenece a una tradición del libro que está entre el ensayo y el memorialismo, que comienza, a mi juicio, en el Perú con piezas claves como los comentarios reales ya mencionados de Garcilaso de la Vega y que puede continuar hacia libros tan fascinantes como los diarios de Ribeiro, como ¿Por qué hace tanto ruido? De Carmen Ollé o El pez en el agua de Vargas Llosa y tanto más. Por lo tanto, Raúl Porras Barnechea, El nombre del Perú. Si este es el tercer libro de esta sesión y el noveno de nuestro listado, pues vamos al 10º. Pasemos ya a las cantidades de 2 cifras. Y eso me lleva a otro libro entrañable que tampoco es convencional y que yo quisiera creer que sigue siendo muy leído y sobre todo representado en las salas de teatro que vuelven a abrirse en nuestro país. Se llama Coyacocha, 1956. Enrique Solari Swain. Cuando ustedes regresen a Coyacocha, porque estoy seguro que alguna vez han visto la obra, han visto el montaje o han leído, notarán y recordarán que es una pieza teatral, porque me importaba que hubiera teatro aquí. Hemos estado en un libro para niños, hemos estado en un ensayo, hemos estado en una novela, hemos aludido a un libro de cuentos, he leído un poema, pues faltaba el teatro. Pues bien, Coyacocha es esa obra de un mundo minero en la cual los peruanos se enfrentan al debate sobre la extracción, en este caso, de minerales para la prosperidad. Es un debate. Y hay otro, es cómo podemos nosotros, insignificantes como somos las personas, afrontar el desafío que nos plantea la naturaleza. La naturaleza que es ingobernable y que tiene sus propios códigos. Una de las cosas que pasa con Coyacocha es que ocurre esto. Cuando las personas se enfrentan, tienen una desavenencia, lo que puede ocurrir es que una persona injuria a la otra, una persona insulta a la otra, una persona denigra a su interlocutor, a quien considera un rival. La lucha entre las personas suele conllevar la degradación de lo humano. En cambio, la naturaleza, a la cual nos enfrentamos muchas veces desde una erupción volcánica, como lo hemos vivido en España, un terremoto, una inundación, un huaico, una caída de tierra, pues la naturaleza puede ser todavía más brutal con el ser humano, pero nunca lo humilla. No te quita la dignidad. Me parece importante recordar que la relación con la naturaleza nunca va a ser de gobernación nuestra, lo creemos, lo pensamos, y quienes hemos tenido estudios medioambientales y pensamos en el ecologismo, sabemos que siempre estamos creyendo que la domeñamos cuando la naturaleza solamente está a la espera de recuperar lo que le hemos quitado. Pero cuando recupera lo propio, lo suyo, la naturaleza no nos somete a la humillación del derrotado, sino que sencillamente es su forma de actuar con implacabilidad. Pues bien, en Coyacocha tenemos un poco esto. ¿Cómo opera el ser humano frente a la naturaleza para poder cumplir el fin del progreso en el que cree? Y por eso ya la obra vale la pena regresar a ella. Pero no solamente hay eso. No solamente hay eso. En Coyacocha tenemos grandes parlamentos sobre lo peruano. Es una obra masculina en la medida que está ambientada en una mina y es de los años 50 del siglo pasado. O sea, es una obra teatral de hace 70 años. Pero eso no quita
que siendo una obra masculina y siendo una obra plagada de personajes que son hombres y que se mueven en un mundo de hombres, recuerden que yo estudié ingeniería civil antes de cualquier cosa, y yo estudié ingeniería civil, lo cual conlleva el mundo de la construcción, e interactuábamos con los de minas y los de mecánica, y en ese entonces todavía había una absurda idea de que este mundo era un mundo solo para caballeros, cuando aquí las mujeres nos han venido a organizar y ordenar y poner las pautas mucho más claras de una mirada mucho más completa del ejercicio ingenieril. Pues bien, eso no pasa en Coyacocha. Y hay una crítica feminista que se le puede hacer, que se le puede operar. No obstante, a mí con Coyacocha me sucede lo siguiente. Tengo una gran nostalgia por la obra, porque recuerdo que era interpretada por un gran actor peruano apellidado Álvarez, y ustedes lo recordarán, un viejo sabio de una voz portentosa, que ponía sobre sus hombros el peso de esta pieza teatral ejemplar de la dramaturgia peruana y de la literatura nacional. Pues bien, dicho esto, no quiero dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre otro autor de los años 50 y posteriores que volví a leer estando en Lima y que no estaba en mi mirada puesta para esta conferencia y que he releído con enorme alegría y emoción, que es Osvaldo Reynoso. Yo no recordaba que la editorial universitaria de la Ricardo Palma había publicado sus narraciones en 2 volúmenes. No sé si ustedes conocen la obra de Osvaldo. Osvaldo además era un hombre coherente, discutidor, peleonero, pero un gran escritor que era generoso con lo que sabía. Y él acogía en cafés y en su casa a quienes queríamos afinar nuestras posibilidades creativas. Y Osvaldo siempre estaba ahí dispuesto, no solo para aconsejar, que aconsejar puede ser problemático, sino para compartir, para hacer comunidad creativa. Menciono este libro porque yo no sabía que en un solo volumen podríamos encontrar en un prólogo aparte magnífico de Roberto Reyes Tarazona. Roberto Reyes Tarazona, que es un personaje clave de la literatura peruana de los 80 sobre todo, pero es un gran estudioso del cuento, de la novela, y además es un notable cuentista y novelista. Fue un importante entonces académico, pero también creador. Pues bien, Roberto aquí nos ofrece, para mí, 2 piezas claves del buen Osvaldo. En busca de Aladino. En busca de Aladino puede ser una de esas grandes novelas brevísimas de la literatura peruana. En busca de Aladino es la búsqueda de un muchacho en un relato homoerótico en torno a la identidad y el ser. Osvaldo trabaja con una precisión, porque aparte era un autor de una elegancia que todos hemos celebrado siempre, pero trabaja con una precisión que lleva a cuotas y a niveles que todavía no le habíamos conocido. Este libro también incluye sus eunucos inmortales. Los eunucos inmortales, que ustedes recordarán, está solventado en su experiencia de vida en China y lo que sucede en la plaza de Tiananmen. Si nadie se acuerda de aquello, googleenlo, por favor, finjan que me escuchan y googleen los eunucos inmortales y esa referencia a Tiananmen y China. Pero además el libro incluye El goce de la piel, que se considera una especie de continuación de esa ejemplar creación de Osvaldo, que es En busca de Aladino. Así que para mí era importante, fuera de carta, fuera del menú, regresar a Osvaldo y celebrar lo que Osvaldo tiene de creador y de generoso personaje de las letras peruanas. Ahora, dicho eso, entonces, y habiendo dado un filón que sale por otra vertiente, volveremos, por supuesto, a nuestro listado. Y nuestro listado nos lleva ya a la ubicación 11. Y yo les comparto pantalla para hablarles de un libro que seguro conocen. Porque es un libro que se hace esencial y que no solamente es esencial, sino que tiene una vigencia abrumadora. El pez de oro.
libro de 1957, de Gamaliel Churata. Este libro es tan distinto a todo lo que hemos conversado, tan particular, tan inesperado. Inesperado en la medida que este libro nos va a ofrecer una cercanía con el mundo aymara. Ya habíamos hablado, y lo habíamos dicho, cómo la literatura peruana pues tiene un fuerte ascendente, un capital ascendente y está definida por su condición andina. Y hemos hablado, por supuesto, del rol que tiene el mundo costeño capitalino. Pero lo que hace Gamaliel es mirar desde Puno, una reflexión casi cosmogónica. Es decir, una reflexión en un libro que no es novela, pero lo es, en un libro que es un poemario, un solo poema gigante, que tampoco lo es, un libro que es una memoria, pero que tampoco lo es, un libro que es antropología e historia, pero que tampoco lo es, un libro que con su carácter bíblico contiene otros libros, nos ofrece una reflexión desde lo aymara para poder mirar de otro modo un universo que no conocíamos. Cuando yo leí por vez primera El pez de oro, que no entendía el título para esta cosmovisión, me sentí abrumado y vencido. Abrumado y vencido porque era un libro con el cual yo no sabía cómo entrar. Hay libros que te enseñan a leer. ¿Por qué? Porque tú tienes expectativas de cómo operar frente a una novela. Ok, eso es ficción, habrá descripción, habrá, por supuesto, narración, y habrá un problema por resolver, y un nudo y un desenlace. Una novela, todos por lo general sabemos cómo opera, como quien se acerca a una máquina de venta de agua, de venta de gaseosa, y uno sabe que poner la moneda, presionar 3 botones, lo sabemos. Todos sabemos más o menos cómo funcionan los teléfonos, cada uno el suyo. Pero no funciona así la experiencia del pez de oro de Gamaliel Churata. Uno frente a ese libro tiene que decir, ok, yo he leído de un modo que aquí tiene que ser distinto. La ansiedad de que hay un problema por resolver y acá hay un nudo problemático no funciona igual. Que este libro por momentos es absorbido, su narración por el lirismo te obliga a tomar también otra posición, otra postura. Entonces, cuando uno piensa en El pez de oro de Gamaliel Churata, tiene que pensar en un libro que no es para nada sencillo, que tiene una complejidad en verdad significativa, pero también con Gamaliel Churata uno recuerda que los libros no necesariamente, y por lo general no están para entretener, no están para amenizarte el día, están para desafiarte, para enriquecerte. Ya lo hemos dicho en la sesión 1. Y Gamaliel Churata lleva eso a todo nivel. Hay una magnífica edición publicada por Editorial Cátedra de España que permite dar pautas y comprender mejor el universo creativo de Churata en esta publicación, no solo gigante, voluminosa, sino a la vez nos permite adentrarnos al mundo aymara, del cual todavía no hemos entrado a saco para comprender mejor sus códigos, leyendas, tradiciones, cosmogonía y también visión de mundo. Entonces, para mí era importante referir, precisar, reivindicar la relectura de un libro tan abrumador y admirable como El pez de oro de Churata de 1957, porque aquí está un pilar de lo que significa el Perú en su diversidad. Y cómo si desatendemos esa diversidad, nuestro sentido de peruanidad en verdad cojea. Si este es el libro 11, yo no quiero dejar pasar ya el momento de entrar a un libro 12 que todos queremos o que creo que todos y todas valoramos de forma especial. Y el libro 12, Los ríos profundos, de José María Arguedas. Yo tengo
un cariño muy egoísta por Los ríos profundos de Arguedas, publicado en 1958, dado que siempre anhelé poder comprar la primera edición publicada por Losada en Buenos Aires. Volvemos, mira la relación que tiene el Perú con Buenos Aires, es significativa y creo que no ha sido suficientemente estudiada. Yo la semana pasada hablaba en Los Olivos con un público muy bonito en la explanada de la municipalidad, que había una ruta conocidísima de Cusco, La Paz, Buenos Aires, una ruta que no pasaba por Santiago de Chile, no pasaba por Lima, una ruta cultural, literaria, pictórica, de artesanía también, pero también de escultura, que hacía un eje trasandino. Pues bien, Los ríos profundos es una reflexión para mí de un mundo andino que nunca terminó de descubrir, pero que también me llevaba al deseo de tener la primera edición por un capricho personal y que en uno de mis vericuetos por Amazonas, ese campo ferial que alguna vez habrán visitado en el cercado de Lima que atesoramos y que debemos cuidar, preservar y defender, pues encontré y ahora que he vuelto a Lima me estoy llevando mi primera edición de Los ríos profundos de Arguedas. Un libro que vale la pena no solamente releer más de una vez, sino que es un libro que conviene además un sentido crítico en su lectura. Apostar por ello, apostar por leerlo siempre con el afán de aprendizaje de las artes literarias, pero también del aprendizaje de un sentido de peruanidad que a mí me conmueve mucho. Quiero recordarles un fragmento, uno de los fragmentos más hermosos de la literatura peruana, más hermosos de la literatura latinoamericana, y si me apuran, más hermosos de mi vida. Los ríos profundos de Arguedas, y el fragmento es este. Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé, entonces, de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante. Yaguar Mayu, río de sangre. Yaguar Unu, agua sangrienta. Putik, Yaguar Cocha, lago de sangre que hierve. Yaguar Hueque, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podía decirse Yaguar Rumi, piedra de sangre? O Putik Yaguar Rumi, piedra de sangre hirviente. Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas y la superficie era cambiante, como la de los ríos en el verano, que tienen un clima así, hacia el centro del caudal, que es la zona temible, la más poderosa. Los indios llaman Yaguarmayu a esos ríos turbios, porque muestran con el sol un brillo en movimiento, semejante al de la sangre. También llaman Yaguarmayu al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailantes luchan. Tomamos aire, es Arguedas mirando un muro incaico. ¿Por qué es Arguedas ficcionado en el niño Ernesto, el protagonista de Los ríos profundos? Uno de los personajes más emblemáticos de nuestra literatura. Yo quise conocer el Cusco cuando leí este pasaje, porque no se puede uno negar la experiencia de mirar aquello que Arguedas describe con una sensibilidad idiomática, cultural y ancestral que te permite contemplar lo ya visto antes de un modo que parece inédito. Arguedas, a mi juicio, así como Ricardo Palma, inventa Lima, inventa la Lima que tenemos en la cabeza. Gracias a sus tradiciones, Arguedas funda el Perú con los ríos profundos. El Perú antes de Arguedas es uno, después de Arguedas es otro. Y es esta ambición de un país donde se imbrique, quizá de forma armónica, nuestra diversidad.
No quiero decir un país de todas las sangres, que es el título de Arguedas, pero que sería trillado. Yo sí creo que Arguedas cree en esta celebración de ser demonios felices, un supay que salta. Porque Arguedas, recuerden, no era un aculturado, ya lo dijo. Él era un demonio feliz. Y leer Los ríos profundos es evocar aquello que la literatura tiene de hermoso, hermoso porque estando hecha de palabras, construye un mundo que excede a las palabras. Recuerden que en Los ríos profundos Arguedas hace una de las operaciones más hermosas que se han hecho en nuestra literatura. En escribiendo sobre todo y esencialmente en español, tenemos permanentemente una sonoridad quechua. La sintaxis nos remite al quechua. Y esto no es nuevo en la literatura. Recuerden ustedes que estas divisiones idiomáticas ya vienen desde Dante Alighieri. Dante, cuando está decidido a escribir su comedia, pudo elegir el latín con que escribían sus doctos y célebres contemporáneos. Pero Dante Alighieri decía escribir en toscano, la lengua del futuro de su comunidad, pero sin dejar de lado una mirada del pasado. No es lo mismo lo que hace Arguedas, pero hay antecedentes de esa magnitud. Y Arguedas nos lega, entonces, una pieza literaria universal donde el quechua se universaliza para nosotros. Pero hay algo más. En Los ríos profundos hay esos grandes momentos, esos hits de la literatura peruana, como el instante del zumbaillo, del trompo, el instante en que las mujeres toman una decisión que las lleva hacia la búsqueda de una reivindicación y el poder. En Arguedas estamos entonces ante una literatura que, siendo cerebral en el sentido de que es reflexiva, de que es muy pensada, esconde esa forma tan poderosa de creación intelectual detrás de una sensibilidad a flor de piel que solamente nos lleva a abrazarnos en la peruanidad, en la condición de la lengua y en ser humanos por ser seres humanos. En Arguedas existe otra vez y muchas veces una reivindicación de la igual dignidad de las personas y cómo nuestras aspiraciones, nuestra memoria, nos construyen y a veces nos definen. Los ríos profundos, entonces, para mí, ese gran libro clave, insoslayable y, por supuesto, esencial. La mención de Los ríos profundos me lleva a recordar otro libro que no está en el menú, que está fuera de carta y que no hay que olvidar, que es Un mundo para Julius, de Alfredo Bray Echenique. Un mundo para Julius que ya no tiene que ver con el mundo andino, sino con ese canto final de una burguesía capitalina y que se mueve a Chosica, que se mueve por la avenida Salaberry, muy cerca donde vive mi madre, donde he pasado estos días tan querido con lúcuma, palta y quinoa. Pues bien, Un mundo para Julius es una novela ejemplar, porque otra vez es la novela de un niño, una novela de un niño que está mirando el mundo de adultos. Y aquí quiero hacer una mención, aquí quiero hacer una reflexión que también está fuera de guión. Yo creo que lo más poderoso de la literatura peruana en novela, sobre todo de 1950 en adelante, tiene que ver con la narrativa, la novelística nacional, en la cual el protagonista es un niño o un adolescente que mira con cercanía la adultez. Si hay un antecedente grande de la novela, del personaje en tránsito a la adultez, como es La casa de cartón de Martín Adán, esa gran novela lírica que uno decanta, que uno prueba con todos los sentidos. Luego tenemos esas novelas en las cuales los muchachos observan, o las muchachas, un mundo en cambio que tal vez se los va a devorar. Y creo que ahí están las grandes novelas del Perú. Los ríos profundos. Hablaba de Un mundo para Julius. Pero también está La ciudad de los perros de Vargas Llosa, donde siempre hay muchachos que tal vez se resisten a llegar a la juventud y adultez, o que desde la juventud están en conflicto. Pero también están Los verdes años del billar, del mencionado Roberto Ríos Tarazona.
Si avanzamos más en los 80 y vamos a los 90, tenemos también, por supuesto, País de Jauja, de Edgardo Rivera Martínez. Tenemos Jiménez de Dos Caminos, de Laura Riesco. Y tenemos, qué duda cabe, a Miguel Gutiérrez con El Mundo sin Xochitl. Entonces, la gran novela peruana para mí, por lo menos de 1950 hasta el 2001, o 1950 y tantos al 2001, con el antecedente de Martín Adán, son novelas donde hay un personaje en tránsito a la adultez. Y repito, novelas emblemáticas de quiénes: Arguedas, Bryce, Vargas Llosa, Ríos Profundos, Mundo para Julius y La Ciudad de los Perros. Y luego más adelante, más contemporáneas, Roberto Reyes Tarazona, Los Verdes Años de Villar, Laura Riesco, Jiménez Dos Caminos, País de Jauja, Rivera Martínez. Y finalmente, otro gran y querido amigo, ya desaparecido, del cual seguramente hablaremos algo en la siguiente sesión, Miguel Gutiérrez, con El Mundo sin Xochitl. Y ya nos acercamos al final, porque nos quedan solamente 2 libros, y de 2 autores que no me he cansado de aludir o mencionar. Uno de ellos, por supuesto, es Mario Vargas Llosa. El otro, Julio Ramón Ribeiro. Mario Vargas Llosa tiene varias novelas profundamente citables, varias novelas que hemos disfrutado con relecturas ejemplares. Yo les cuento, una gran amiga mía en Barcelona, la catalana, Dunia Gras, por ejemplo, publicó el año pasado una edición crítica en cátedra de La Ciudad de los Perros de Vargas Llosa, que restituye la puntuación original y el manejo de diálogos que el joven Vargas Llosa utilizó y que admiramos. Además, de La Ciudad de los Perros tenemos libros claves como Conversación a Catedral, La Guerra y Fin del Mundo. Pero yo quería elegir para ustedes Los Cachorros. ¿Por qué? Porque otra vez estamos ante una ficción donde hay personajes que no llegan a la adultez, escolares en este caso, que sencillamente están viendo un mundo que desafía tremenda y peligrosamente. Pero Los Cachorros es además una novela brevísima. Una novela que ustedes se pueden leer en menos tiempo o en igual tiempo de lo que les demora una película. Entonces, si el fin de semana han dicho, voy a verme tal película en Netflix o en una plataforma como Amazon, lo que sea, yo digo, no, espérense. Ya hemos hablado de Osvaldo Reynoso. Búsquense En Busca de Aladino, búsquense este ejemplar que tiene además El Goce de la Piel. O busquen Los Cachorros de Vargas Llosa, que comienza así. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes, preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del Terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles y voraces. Ese año, cuando Cuéllar entró al colegio Champañán. Primero, Vargas Llosa hace algo que admiramos en este libro de esa década prodigiosa del Premio Nobel de Literatura del año 2010. Escribe en nosotros. Es el barrio, es la pandilla, es la patota la que cuenta la historia. La historia de una degradación física. Recuerden que Cuéllar le llamarán después Pichurita Cuéllar. Al comienzo del libro será atacado por un perro que lo mutila. Y entonces esa mutilación, en una sociedad en la cual el machismo es tremendo, donde la virilidad se mide también como se mide los genitales, pues llevará a este chancón de la clase, que es Cuéllar, a una debacle que, no voy a arruinar el final, nos muestra también una debacle de una sociedad donde seguiríamos con esos patrones patriarcales que nos llevarán al cuestionamiento y la caída. Pues bien, Vargas Llosa además cuenta una historia que huele a 1950, pero que tiene también plena actualidad por los debates que plantea. El choque entre una sociedad pudiente y otra que no lo es,
pero también ese modo tan ameno, y volvemos a lo que hace un rato decíamos, no, los libros no son amenos siempre. Bueno, este libro lo es. Es un libro ameno, rico, delicioso y brevísimo, que te deja con la sensación de su absoluta relojería creativa, hecho con una ambición en la concisión. Y esa es la magnitud de este Vargas Llosa, de presentarnos todo un tiempo a través de unos muchachos, pero que ese tiempo se entrega en un libro que en verdad tiene muy pocas páginas. Este es uno de los Vargas Llosa que a mí me gustan tanto que otra vez tuve la ambición de tener en una primera edición, solo por manía de fascinación. Felizmente en Barcelona conservo ese ejemplar de una publicación que yo ya no solamente les sugiero, les pido, les ruego e imploro que relean. Por otro lado, si este es el Vargas Llosa que yo tengo para ustedes, recordando que hay más de un libro citable de Vargas Llosa, pues bien, hoy cerraremos con otra publicación. Con otra publicación de esas que anidan en nuestro corazón. De esos libros que no son solamente para grandes lectores, sino para fanáticos. Juan Ramón Ribeiro y Prosas Apátridas. Prosas Apátridas, publicada en 1975, pero que ha seguido ampliándose en años futuros y reeditándose sin descanso. Yo tengo aquí la edición de Seix Barral de Prosas Apátridas. Y tengo aquí esa edición y tengo aquí Prosas Apátridas por lo siguiente. Hoy hemos comenzado con una novela. Luego la novela avanzamos a un libro para niños, que es para todo público y para el niño que llevamos dentro. Luego hemos avanzado por otros géneros. Hemos tenido un ensayo, una obra teatral, un libro inclasificable, como es El pez de oro, y una novela donde la lengua utilizada remite a otro idioma, que no es gratuito que estemos transmitiendo desde Idiomas Ricardo Palma. Acá hay una preocupación desde Mónica y mío y de todo su staff de profesionales por cómo las lenguas cruzan fronteras y cómo nosotros cruzamos fronteras con los idiomas. Pero hay algo más. Quería que ustedes tengan a mano la nouvelle, que es para mí un género deleitable, es decir, la novela brevísima. Pero quería también tener otro texto que, siendo muy cercano al ensayo, no fuera ensayo. Un texto que, siendo narrativo, no fuera crónica. Y son las prosas apátridas. A mí, les voy a confesar algo más. Siempre tengo más de un ejemplar de prosas apátridas para regalarle a alguien que no las ha leído y que creo que debería enriquecerse con un libro de esta naturaleza. Ribeiro es ampliamente conocido como cuentista. Es, no con exageración, sino con veracidad, el cuentista más importante de nuestra literatura. No digo el mejor, que esas palabras son extrañas, pero sí aquel que por volumen de obra y por más obras citables y admirables nos admira. De Ribeiro tenemos Lo ganado sin plumas, tenemos Explicaciones un cabo en servicio y tenemos Silvio en el Rosedal. Solo para fumadores. Solo para fumadores debe ser para mí uno de esos cuentos que te atrapan y te mantendrás de por vida. Pues bien, Ribeiro, que escribía cuentos, escribía teatro, escribía novelas y escribía un diario, escribía cada uno de los grandes géneros de la prosa, tenía textos muy breves que no sabía dónde meter. Prosas que llamó apátridas, porque ustedes lo saben mejor que yo, en la medida que no tenían una patria, no literaria, propiamente dicha, sino una patria entre los géneros literarios, porque no cabían en sus novelas, claramente, no cabían del todo en sus diarios, claramente, y tampoco cabían en sus cuentos. Y entonces las prosas apátridas, como ustedes saben, son estos textos breves, numerados, donde Ribeiro siempre tiene una reflexión. Las prosas apátridas definitivas están compuestas de 200 textos breves. Es un número emblemático. También son 200 textos breves aquellos que escribió el célebre Alberto Hidalgo. Pues bien, prosas apátridas es un libro
que tiene un valor significativo y especial por la sencilla razón de que tenemos el pensamiento de un hombre que ha vivido y viajado mucho, el pensamiento de un escritor peruano que desde la migración y el exilio, no siempre cómodo, no siempre tranquilo, mira el Perú con esa fina ironía, con ese sentido del humor que ya conocemos en Palma y que ya conocemos en tantos otros autores como Bryce. Un sentido del humor que no es para la carcajada, sino para el pensamiento y alimentarlo y enfogonarlo. Pues bien, dice por ejemplo Ribeiro en la prosa 97, somos un instrumento dotado de muchas cuerdas, pero generalmente nos morimos sin que hayan sido pulsadas todas. Así, nunca sabremos qué música era la que guardábamos. Nos faltó el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad capaz de hacer vibrar la polifonía en nosotros oculta. Dimos siempre la misma nota. Ribeiro es profundamente autocrítico, pero hay una tentación, no por el fracaso aquí, que lo tiene en otros libros, sino una tentación por la honestidad de su humanidad. Este Ribeiro nos susurra sus pensamientos. Por lo tanto, no hace falta leerlo en orden. Yo lo tengo para leerlo por partes, para pasar de la prosa 190 a la 13 y de la 13 a la 58. Es un libro de cabecera, así de simple. Cuando a mí hace unos años me preguntaron cuáles son tus 10 libros de toda la vida, pues, uno de ellos es este. Yo no se puede andar por la vida, no se puede andar por la vida sin leer este Ribeiro. Porque en este Ribeiro está el hermano mayor que te dice, sin ínfulas pretenciosas, sin ganas de dárselas de superior, que te da una palabra fraterna sobre la base de lo vivido que te sirva para tu camino en adelante y para mirar el pasado siempre con reconciliación, no con ingenuidad, pero dispuesto a una leve sonrisa como la que hoy, siguiendo esa transmisión, me permiten tener ampliamente y de oreja a oreja. Si bien en 7 horas ya estaré en el Jorge Chávez esperando abordar para volver a Barcelona, la ocasión de esta segunda sesión y anhelando la tercera el miércoles próximo es inmensa. Yo voy a plantar aquí la transmisión, no sin antes recordar que tenemos todavía 7 libros más por tratar